Desde niños a los hombres se les enseña a esconder cualquier signo de debilidad, a reprimir emociones, porque, claro, el hombre tiene que ser frío y racional. Hasta nuestras novelas y las series nos lo recuerdan. No vamos a armar una tragedia de esto. Sí, suena a machismo, pero ¿a quién le ha hecho daño? Así es como se crían a los hombres, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿en serio no pasa nada? Me alegro mucho, nene, de verdad, de que lo tome con tanta calma. Al mal que no tiene cura, ponerle la cara dura a doña Nidia, ¿cierto? Además, su merced tranquila, que yo de peor he salido. Papi, usted sabe que yo tenía la obligación moral de decírselo, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Que pase buena noche, mi muñeco. ¿A quién engañaba? ¿Quieres saber qué hago cuando estoy triste o asustado? No hago nada, porque no soy un tonto marica. ¿Qué? Vamos a despachar a una señora que parece que tiene mucha urgencia de irse para la casa o para mejor lugar. Venga, doctor, por Dios, doctor. The Boys y Pedro el Escamoso. Cómo el machismo afecta a la salud mental y emocional de los hombres. Antes que nada, recordemos que el machismo es un conjunto de creencias que otorgan al hombre una posición de superioridad. Está basado en roles de género tradicionales y reforzado por la cultura. Y, a veces, la religión. A partir de estos roles y la cultura misma se construyen las bases de la crianza para los géneros. Por lo que sí, el machismo también suele ser una herencia familiar. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Pedro el Escamoso y The Boys con esto? La primera es una telenovela colombiana que sigue a Pedro Coraltavera, un personaje que, aunque no es el típico galán, es astuto, escamoso y conquistador. Pedro se escapa de su pueblo tras problemas amorosos, lo que en la novela se menciona literalmente como un problema de faldas, y llega a Bogotá, donde intentará conquistar a Paula, una exitosa ejecutiva. A lo largo de la historia, el espectador la acompañará en sus alocadas aventuras. The Boys, por su parte, es una serie gringa basada en un cómic del mismo nombre. La serie plantea preguntas como: ¿qué pasaría si en verdad existieran los superhéroes? ¿Es posible crear seres perfectos que trabajen para una sociedad imperfecta y polarizada? En este video ensayo se hablará específicamente de Soldier Boy, un personaje que fue un humano común antes de aceptar convertirse en un superhéroe durante la Segunda Guerra Mundial para hacer orgulloso a su padre. Soldier Boy creció bajo la presión de cumplir con los roles masculinos tradicionales, pero a pesar de sus esfuerzos, nunca logró satisfacer esas expectativas. Aunque sean ficticios, ambas series muestran personajes masculinos profundamente afectados por las ideas machistas tradicionales. Sus narrativas reflejan las expectativas de vivir con una expresión de género masculina en una sociedad donde el machismo se transmite de generación en generación a través de la crianza, y romper con ese molde genera miedo. Entonces, sí, estos productos audiovisuales exponen cómo el machismo sigue presente en nuestra sociedad y, sobre todo, cómo impacta negativamente la salud mental y emocional de los hombres. Por eso, las analizaremos. Cada ser humano experimenta emociones. No todos las sentimos con la misma intensidad o en el mismo momento, pero ahí están, como una respuesta natural y vital del cuerpo, igual que parpadear. Sin embargo,
Históricamente, la masculinidad se ha asociado con dureza y frialdad. A los niños se les enseña a reprimir sus emociones, especialmente aquellas que muestran que están heridos o vulnerables. Un ejemplo claro es la siguiente escena de Pedro el Escamoso, donde Pedro descubre que la doctora Paula, el amor de su vida, se va a casar. Pedro decide tragarse su tristeza. En lugar de compartir sus sentimientos con doña Nidia, una figura materna para él, prefiere no decir nada. Finalmente el dolor lo abruma y, aunque intenta contenerse, termina llorando. A pesar de estar destrozado, Pedro cree que expresar su dolor es un show que no debe permitirse. Como Pedro, muchos hombres se sienten atrapados, incapaces de buscar ayuda o expresar su dolor por temor a ser juzgados como menos masculinos. Esto genera una barrera emocional donde las emociones reprimidas se acumulan hasta que un día explotan. Aquí vemos a Soldier Boy colapsando emocionalmente, incapaz de procesar lo que siente. La explosión que causa termina hiriendo a muchas personas. Este es solo un ejemplo muy extremo de cómo la represión emocional puede tener consecuencias devastadoras. La realidad es que muchos hombres enfrentamos estas luchas, llevando a problemas graves como ansiedad, depresión e incluso violencia. De hecho, existe un término clínico para describir este fenómeno, pero ahora escuchemos a Maga, máster de psicodiagnóstico del canal Pochoclo Profiling. Esta dificultad para identificar y expresar las emociones se denomina alexitimia masculina normativa. Como resultado, algunos hombres pueden recurrir a estrategias de evitación emocional como la negación, la racionalización, la minimización o, como Soldier Boy, intentando taparlas con el uso de muchas drogas. Sin embargo, las emociones no se pueden ocultar indefinidamente y, como le ocurre a él cuando escucha música rusa, que curiosamente suena con más frecuencia de lo esperado, las emociones lo desbordan y explotan. Porque las emociones no tienden a desaparecer simplemente por intentar ignorarlas o reprimirlas. De hecho, ocurre todo lo contrario y se intensifican hasta explotar y salir en emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad, o causar algún problema de salud mental más serio como depresión. Este es uno de los motivos por los cuales el suicidio se presenta 3 veces más en hombres que en mujeres a nivel mundial. Los hombres no suelen consultar por su salud mental y cuando llegan a los servicios de salud es porque ya tienen un padecimiento que los desborda y muchos no llegan porque acaban con su vida antes. Como hemos visto, el machismo se impone la idea de que los hombres deben reprimir emociones como la tristeza o el miedo, porque expresar vulnerabilidad va en contra de la imagen de fortaleza que se espera de ellos. Esta presión crea un rechazo automático hacia cualquier sentimiento que los haga parecer débiles o fuera del ideal masculino, lo que les desconecta emocionalmente de sí mismos y de los demás. Además, el machismo extiende esta lógica a la percepción de lo queer. Todo lo que se desvía de lo que la sociedad considera masculino se asocia con lo femenino o con lo queer y automáticamente se ve como inferior o débil. Esto no solo refuerza estereotipos de género, sino que también estigmatiza a los hombres que no cumplen con esos estándares, afectando su autoestima y su salud emocional. Para muchos hombres, el miedo a ser asociados con lo queer se traduce en un rechazo hacia cualquier tipo de vulnerabilidad o comportamiento que lo saque de ese molde rígido de masculinidad. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre entre Pastor Gaitán y el Dr. Parafán en Pedro el Escamoso. Pastor Gaitán, un hombre gay, es constantemente etiquetado como débil y marica y es sexualizado como si su orientación lo hiciera menos capaz o menos hombre. Por otro lado, el Dr. Parafán, un hombre heterosexual, asume que los hombres gays no pueden pelear porque para él la orientación sexual está ligada a la debilidad y a la falta de valor. En consecuencia, esta mentalidad machista contribuye al aislamiento social y a la acumulación de frustraciones, impactando profundamente la salud mental de los hombres. El rechazo hacia lo queer y la vulnerabilidad se convierte en una barrera psicológica que los aleja de una verdadera gestión emocional, perpetuando un ciclo dañino de represión.
Tanto en Pedro el Escamoso como en The Boys, los personajes masculinos nos muestran cómo el machismo afecta profundamente su salud emocional y mental. La presión para cumplir con ideales de masculinidad les impide expresar su vulnerabilidad, lo que no solo les aísla, sino que también puede llevar a consecuencias trágicas. El machismo bajo el cual vivimos no solo perpetúa estereotipos dañinos, sino que crea un ciclo de represión emocional que afecta a hombres y mujeres por igual. Es fundamental cuestionar y desmantelar estas normas sociales para permitir que todos, independientemente de su género, puedan experimentar y expresar sus emociones de manera saludable. Al final, la verdadera fortaleza no radica en la falta de vulnerabilidad, sino en la capacidad de abrirse y buscar ayuda cuando más lo necesitamos. Solo así podremos ir tras un verdadero bienestar.